¿Qué tal, chica? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con el módulo de los componentes del lenguaje. Hemos hablado del componente fonético-fonológico, hemos hablado del componente léxico-semántico, hemos hablado del componente morfosintáctico. Ahora nos corresponde el componente pragmático. Son 4 componentes del lenguaje. Ojo, del lenguaje. Muy bien, continuamos acá. Componente pragmático. ¿Qué vendría a ser el componente pragmático? Una vez que el niño haya tenido sus articulaciones correctamente, puede vocalizar bien todos los fonemas, ha adquirido su vocabulario, ¿no? Léxico, su vocabulario está acorde a su edad, todo está perfecto, seguimos avanzando. Utiliza y puede hacer sus oraciones, sus frases con coherencia, usando el verbo, ¿no? Los tiempos, los artículos, en el número singular, plural, todo correctamente. Después que ya el niño hace, ¿no? Preguntas o pide, mamá, quiero agua, mamá, dame pan. Cuando tú le preguntas, me voy, ¿a dónde te has ido? Me fui a la fiesta. Esos son oraciones, frases, ¿cierto? Después de eso ya viene el componente pragmático, que viene a ser el uso de todos esos componentes como digamos el resultado final, ¿no? El resultado final vendría a ser el diálogo, la conversación espontánea, que él inicie un diálogo con sus pares, con niños de su edad, con los miembros de su familia, con sus compañeros, con sus amiguitos. Y de eso se trata el componente pragmático, es el final. Muy bien. Para adquirir el componente pragmático tenemos a un emisor, ¿cierto? Y a un receptor, quien es el que recibe el mensaje. El mensaje es transmitido mediante un canal, un medio. Puede ser la expresión oral, ¿no? Mediante el medio escrito, diferentes tipos de medios. El emisor emite un mensaje y el receptor responde. Entonces, para eso, como les digo, ha tenido que adquirir los otros componentes del lenguaje. Si no, el receptor no entendería. Y es lo que sucede con muchos niños. ¿Qué sucede con muchos niños en la escuela, en el colegio? Cuentan, ¿no? Cuentan, mayormente niños de 3 años, 4 años, hasta 5 años. Viene todo emocionado. El otro día que mi mamá se fue y el perrito y mi tía estaba llorando. ¿Entendiste? No entendiste nada. Entonces tú haces una suposición, ¿no? Como persona adulta ya, y dices, ay, el otro día estuvo, seguro le pasó un accidente a su tía y el perrito seguro cruzó la pista en la calle. Deduces cómo ha sido la escena o el suceso que ha ocurrido. Pero el niño no ha contado como debe ser, utilizando el orden, la secuencia y el tiempo, ¿no? Ese es el componente pragmático. Articula muy bien, puede ser que tenga un vocabulario, ¿no? Vocabulario, utiliza el componente morfosintáctico, pero el componente pragmático no. Entonces, es eso lo que le falta todavía trabajar y se trabaja mediante preguntas, mediante imágenes, mediante fichas, ¿no? Dejarle que haga los famosos juegos de roles en el colegio, en la escuela, en la casa, ¿no? Que empiece a interactuar, que interactúe con sus compañeritos, el asistir al colegio, a la escuela, al nido, a la sala de estimulación, le va a hacer un bien porque va a dialogar. El componente pragmático se encuentra relacionado con todos los aspectos que lo rodea a la conversación. Es el uso del lenguaje, dice, en la interacción con las personas, es decir, utiliza el lenguaje para comunicarse con otros y también entender las interacciones de las otras personas cuando se comunican contigo. No solamente tiene que ser en nivel expresivo, o sea, yo puedo hablar muy bien, expreso muy bien, pero cuando alguien me dice algo, no comprendo. Pues ahí también está fallando. El lenguaje se desarrolla en dos niveles, el nivel expresivo y el nivel comprensivo. Los dos tienen que estar igual. No puede ser que se expresa muy bien y comprende mal, o comprende bien y se expresa mal. No, porque los dos están ubicados en una sola área en el cerebro, que es el lado izquierdo. Ya les dije, el lado izquierdo es el área del lenguaje.
Luego, indicadores de dificultades en el componente pragmático. Algunas respuestas se caracterizan por ser un poco coherentes, inconsistentes, inapropiadas. Ahí está bien claro, ¿no? El niño usa incoherencias, o sea, dice de repente palabras inapropiadas fuera del contexto. Si tú estás hablando, por ejemplo, estás dando tu clase de los animalitos, ¿no? Que los animales, las mascotas, debemos cuidarlos, das todas las recomendaciones, cómo tenemos que hacer, y el niño te sale mis. A mí me gusta el arroz con pollo, ¿no? Todos se quedan. Más que todo el adulto, ¿no? Porque muchos niños no se dan cuenta. Tú dices, ¿qué le pasó? Bueno, pasa desapercibido. No, papacito, no, hijito, estamos hablando de esto. Bueno, la siguiente clase, igualito. Estás conversando, las frutas, las verduras, que el niño sale. Mi papá es policía. Ya son dos. Entonces tú como docente, como especialista, como madre de familia, como tía, como hermana, tú te tienes que dar cuenta, no puedes pasar desapercibido eso. Ese comentario está fuera de contexto. Está hablando de incoherencias, no está bien. ¿Qué sucede ahí? El nivel comprensivo está fallando, no me dejo explicar, el niño está distraído. Entonces, buscar diferentes pistas para poder abordar el problema. Eso es un problema, chicas. Continuamos. Narraciones poco elaboradas, ¿no? Justamente lo que les manifesté, que cuando les cuenta algo no sigue una secuencia, un orden, un antes, ahora y después. Ese es el orden del tiempo. Por más que sea pequeñito el niño, ay no, porque tiene 3 añitos todavía no sabe el tiempo, no mire el reloj. No necesariamente relacionamos el tiempo con la hora, el reloj, sino son lo que sucedió en la mañana, lo que sucedió al mediodía, lo que sucedió en la tarde. Eso uno va ejercitando, va preguntando, por eso tiene que haber mucho diálogo con el niño. La mamá tiene que preguntar, ¿qué comiste primero? ¿Qué hiciste ahora? ¿Y qué hiciste después? Eso es el tiempo. Es muy importante, mira qué tan importante para llegar al componente pragmático. Por eso es que cuando cuentan una historia no hay un orden. Ese proceso de orden se va haciendo en el cerebro, se va haciendo como una maquinita, ¿no? Que va subiendo las escaleras, los escalones, hasta llegar el resultado. Entonces, eso se va a tener que ejercitar mediante preguntas y bastante diálogo. Realizan, dice, escasas modificaciones utilizando casi siempre oraciones simples y poco confeccionadas, ¿no? Eso es lo que se ve mayormente en primaria. Cuando tú le dices, realiza una oración o un cuento, ¿no? Que yo trabajo con niños de segundo grado y unos que otros, ¿no? Y otros están fatal, están como de 5 años. Cuando hacen producción de textos, realiza un cuento. Entonces, había una vez un perrito y era muy lindo, salió a jugar. Segundo grado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí? O sea, no tiene un vocabulario, no tiene el componente morfosintáctico. De hecho, que no tiene vocabulario ahí. Porque no, ¿cómo va a expresar algo que no tiene? ¿Cómo va a decir? Y también de sus experiencias, ¿no? De sus experiencias. Entonces, ahí también hay que trabajar bastante lo que es comprensión lectora mediante imágenes. Luego, chicas, para terminar los componentes que hemos hablado, ya los 4 componentes, existe un test de evaluación que se llama el PLON-R, Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada. ¿En qué consiste este test? Este test evalúa los componentes del lenguaje mediante la forma, el contenido y el uso. Mediante la forma tenemos el nivel fonético, el nivel fonológico, morfológico y nivel sintáctico. Luego en el contenido tenemos el nivel léxico-semántico y en el uso tenemos el nivel pragmático.